Hola y muy bienvenidos nuevamente sean todos ustedes a su programa Alfa y Omega. En esta oportunidad quiero hablarles acerca un poquito sobre los textos que nos han llegado a través del tiempo, más allá de la Biblia, hablarle un poco acerca de los libros apócrifos y de otros textos que nos han llegado y cómo se ha compuesto, cómo ha llegado la Biblia hasta nosotros, los 66 libros que componen nuestras Biblias, cómo se dieron, cómo fue dado forma a este canon, como se le conoce, ¿no? El canon es una palabra utilizada que se utilizaba los sumerios, lo hacían para designar a una vara de medir, es decir, que llegó a ser una regla de fe, digamos, el canon bíblico, ¿no? Los 66 libros que lo componen, 20, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero para que se diera forma, para que esos 66 libros que componen nuestras Biblias hoy llegaran a ser lo que son hoy, tomó mucho tiempo formarse, en llegar a ese compendio. Y en el orden en el cual se encuentran hoy no es por el tiempo o como cabría catalogarse siempre, no es en orden cronológico, sino es a través de los temas. En el Antiguo Testamento se dan la ley, se lo suele dividir, ¿no? La ley, los salmos y los profetas, pero tienen otras variantes también que son los libros históricos y también dentro de los profetas designados los profetas mayores y los profetas menores, ¿no? Y en el Nuevo Testamento es un poquito más acercado a lo que es en el tiempo, pero también se los divide en los evangelios, los hechos de los apóstoles, luego las cartas paulinas, luego las llamadas cartas pastorales, que son los de primera, segunda Pedro, primera, segunda, tercera Juan, y las epístolas de Santiago, de primera y segunda Timoteo, hasta llegar al Apocalipsis como cierre, que fue el último libro en ser escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, ya seguramente lo sabrán ustedes, aproximadamente en el año 100 de nuestra era. Pero para que se llegara a ese consenso en el Antiguo Testamento fue alrededor del año del siglo I antes de Cristo, es decir, unos 100 años antes, porque ya había también ciertos textos que parecían ser eh, divinos, o no pongámoslo así, sino que parecía tener inspiración divina, pero eh, también fueron sacados de ese canon del Antiguo Testamento, como ser los libros deuterocanónicos, que ya lo vamos a hablar en un momento, que entonces fue una tarea difícil, una tarea ardua para que no se mezclaran o no se metieran entre medios ciertos textos que no deberían estar, y por suerte, o gracias a Dios, más que nada, no lo están. Y para el tiempo del Nuevo Testamento eh, debía realizarse una composición, llegar a un solo compendio durante el tiempo del cristianismo primitivo, ¿no? Para llegar a un solo compendio de libros que fueran divinamente inspirados, que debían ser revisados continuamente para que no tuvieran errores, para que no se infiltrara ninguna herejía entre medio también, ¿no? Pero como dije, para el tiempo del Nuevo Testamento, en el primer y segundo siglo, se habían ya infiltrado o se habían escrito muchos textos que nada tenían que ver. Y la cantidad de libros apócrifos, y vamos entrando en el tema, hay muchísimos libros apócrifos, eh, algunos los tengo, otros no los pude conseguir, pero más que nada es para leer sobre cómo se pensaba en ese momento, los textos, cómo fueron desarrollándose, los diferentes temas de los que hablan, de las cosas, los milagros,
las palabras que se utilizaban en aquellos tiempos. Pero por eso ya en ese tiempo del Nuevo Testamento ya se habían escrito muchas cartas, epístolas, se habían buscado muchos dichos de Jesús, etcétera. Y para llegar a ese nuevo compendio, la tarea habrá sido verdaderamente difícil, porque muchos escritos apócrifos se encontraron en diferentes regiones, ya sea ahí en Palestina, eh, luego la diáspora que se fue más hacia Egipto, también se encontraron muchos textos allí. La verdad me parece difícil de creer que llegamos al compendio que tenemos actualmente si no fuese por la mano de Dios estando detrás para que no pudiesen infiltrarse esos textos, ¿no? La lista es realmente impresionante, lo pueden ver ustedes en esta imagen, y estos son solamente algunos. Algunos de ellos los leí, otros no, y les puedo decir que hay muchísimas cosas verdaderamente descabelladas de lo que hay en ese texto, en esos libros. Eh, pero algunos caen de maduro que son totalmente falsos, pero otros pasan más desapercibidos o son más difíciles de, de leer o de entender que son textos apócrifos, ¿no? Porque la mayoría los hace parecer que son verdaderamente, que son verdaderos, valga la redundancia, que como que verdaderamente son palabras de los apóstoles o que fueron traídos, que fueron inspirados divinamente, y, pero la mayoría de ellos, vamos a hablar sobre los, los libros apócrifos, son la mayoría de las iglesias, o la iglesia católica por allí, o la iglesia ortodoxa también, son los que aceptan esos libros como, como verdaderos y que se los solía leer. Ahora ya medio se ha dejado de lado, pero se los solía leer en la liturgia católica, eh, se los leía en los cultos, en las misas, ¿no? Y algunas de las cosas que encontré que me parecieron muy raras, la verdad, es que leemos que María, dice que ellos, dice los libros apócrifos, que María fue siempre virgen y que no tuvo hijos con José, y que los hermanos que dice en el texto, los hermanos que tuvo Jesús, en realidad fueron hijos de José de un matrimonio anterior, que José era viudo y ya era viejo, y le habían presentado a María siendo ella de 15 años y él siendo ya un anciano. Algo que pasa actualmente todavía en Oriente Medio, donde personas, hombres ancianos ya los hacen casar con niñas, algo totalmente increíble que pase en la sociedad occidental. Sabemos que ya la sociedad occidental está muy corrompida por otro tipo de cosas, ya sea la homosexualidad ya aceptada, o se están aceptando otras cosas que, bueno, no vamos a entrar en tema ahora, pero que se podría decir impensables hoy aquí en Latinoamérica o dentro de la sociedad occidental, que que contraiga matrimonio un anciano con un menor, ¿no? Pero que era algo y que sigue siendo algo totalmente aceptado en Oriente Medio, en las sociedades musulmanas o árabes actualmente. Y o que otras cosas también, eh, que María también fue concebida por el Espíritu Santo. Y otro sobre la infancia de Jesús. Hay dos textos sobre la infancia de Jesús que en realidad Jesús, lo que cuenta el libro, ¿no? El texto, que Jesús no era para nada un niño bueno, era verdaderamente malo desde matar niños, eh, desde contestarle mal a los mayores, y otras muchas cosas otros milagros que hizo Jesús cuando era niño, o de revivir muertos también, de tumbar ídolos a los lugares donde llegaba, una serie de cosas verdaderamente raras, que también creo que fue para llenar ese vacío, esa laguna que había
de la infancia de Jesús, de su niñez o de su adolescencia, que nada se sabe en realidad, más allá de lo que nos dice la Biblia, del texto donde se muestra que Jesús, después de la fiesta, se había quedado en el templo y sus padres habían vuelto por él cuando tenía 12 años, ¿no? Más que nada, no se sabe más nada sobre eso. Otros textos sobre el nacimiento de Jesús, de los Reyes Magos, de cómo llegó. Yo la verdad no sabía esto acerca de los supuestos Reyes Magos que venían desde la India, desde Persia, a traerle los regalos y que sus nombres son nombrados. Cómo era, cómo se llegó a que se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Cómo se llegó a esos nombres. Y bueno, hay algunos textos que allí los dicen, y son textos del segundo, del tercer, del cuarto siglo de nuestra era, pero que fueron, después fue adquiriendo fuerza y se introdujo dentro de las tradiciones cristianas y son totalmente aceptadas. Y no sabemos, muchos no se sabe de dónde viene, pero son aceptadas. Como lo decía la iglesia y era la palabra mayor, entonces quedaron dentro de nuestras sociedades, a pesar de que no se ha hecho mucho hincapié de dónde han aparecido esos textos. Entonces, si nos ponemos a pensar acerca de las cosas que escribieron, por ejemplo, Joseph Smith, el fundador de la Iglesia de los Mormones, de los Santos de los Últimos Días, ¿no? O de la Elena de White, con el movimiento adventista, que sabemos que escribieron también un montón de cosas descabelladas, eh, nos ponemos a pensar entonces quién estaba más loco en realidad, si las cosas que escribió Elena de White o Joseph Smith o estos antiguos autores que ponían su palabra por encima de, de los textos bíblicos, o ponían la autoridad que recaía sobre antiguos apóstoles, como por ejemplo hay textos sobre Bernabé, el Evangelio de Bernabé, Evangelio de Tomás, epístolas de los otros apóstoles que no se tiene constancia, o esa famosa carta perdida a los laodicenses, también hay un texto, pero que luego se descubrieron con el tiempo que eran textos falsos, que eran textos apócrifos y que no tienen o no deberían tener eh, ningún peso, ninguna autoridad sobre la iglesia hoy. Entonces, si estos libros fueran contados como inspiración divina, yo creo que verdaderamente la iglesia o el cristianismo hoy sería un hazme reír, porque si se ponen a leer, ya en algún momento voy a tratar algún que otro texto esporádicamente de los textos apócrifos, eh, verdaderamente se reirían de lo que dice. Podríamos decir que me divertí mucho y al mismo tiempo te da un poco de bronca o te airás porque encontrás esas cosas y pones a pensar cómo llegó hasta nosotros. Estas cosas no pueden ser que hayan llegado y se hayan quedado, eh, pertenecen a la tradición cristiana hoy. Y por otro lado también tenemos los más conocidos libros deuterocanónicos, que también se los llama libros apócrifos, pero se los dice deuterocanónicos, considerados, como les dije, considerados sagrados por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, que también agrega otros textos más que la Iglesia Católica no los tiene. Algunos de esos textos se pueden encontrar, o generalmente la mayoría se pueden encontrar en las ediciones de la Biblia de Jerusalén, que es la que más suele optar por estos textos. Son de provecho, sí, puede decirse que son de provecho, tiene algunas, digamos, enseñanzas, pero son tomadas de, los, de los textos que tenemos nosotros en cualquier Biblia. Yo uso la Biblia 1960, Reina Valera 1960, y leyendo te puedes dar cuenta que son tomados esos textos, son tomados y tergiversados para poder haberlo hecho de la manera que terminaron siendo, ¿no? Que muchos son tomados de Eclesiastés, de Jeremías,
y otros tantos. Y tal vez el más interesante que me pareció a mí fueron Primera y Segunda Macabeos, que cuentas acerca de la revuelta de los macabeos, pero en ningún momento hay que tomarlos como eh, palabra o inspiración divina. Como dije, puede ser de provecho, pero no hay que tomarlo como para guardarlo, digamos, como para que lo tengamos por texto sagrado, como si lo son los otros 66 libros que componen nuestra Biblia. Pero, como les decía, este canon de la Biblia de Jerusalén, junto con los libros deuterocanónicos, quedó más o menos así. Ya se conocían todos esos textos ya para los primeros concilios de la Iglesia Católica, pero se fue formado o quedó más o menos así ya para el año 382 de nuestra era, con el concilio de Roma. Ya anteriormente fue el concilio de Nicea en el 325, donde se habían eh, aceptado muchos de esos textos, pero digamos que quedó totalmente formado desde el año 382. Los libros que más tardaron por ahí en aceptarse o en catalogarse como divinamente inspirados fueron Apocalipsis, que, digamos por su carácter eh, más profético, fue difícilmente aceptado. Las epístolas de Segunda Pedro, la epístola de Santiago, Segunda y Tercera de Juan y la epístola de los Hebreos. Fueron los últimos en ser aceptados como canónicos. Y además de esos textos, también se han conservado los llamados manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en diciembre de 1945, hace no tantos años, hace 70 años aproximadamente, en una zona llamada Nag Hammadi, que queda a unos 600 kilómetros aproximadamente de El Cairo. Ahora están guardados o están conservados en el Museo Copto del Cairo. En total son 13 códices de origen gnóstico, y en ellos se encuentran una gran variedad de temas y autores cristianos. Lo que se sabe es que pertenecían a una secta gnóstica que vivía en esa zona por los siglos segundo y tercero de nuestra era, lo que hace ya también resaltar la influencia que tenía el cristianismo ya en esa zona, a pesar de estar muy, muy alejado ya de Israel o de Jerusalén. Ya para esa zona ya la diáspora de los cristianos, que ya eran perseguidos, eh, ya habían llegado y ya se habían asentado, y ya por eso les decía, hay muchos textos que tienen cosas descabelladas y que trataban de llenar ciertas lagunas, como por ejemplo sobre la muerte de José, el padre de Jesús, que nada se sabe, la Biblia no nos dice nada. Nos dice que José fue su padre y después los textos ya no lo nombran más. Dice, es este el hijo hablando de Jesús, es este el hijo del carpintero, ¿no? Pero no nombra, no muestra más o qué pasó cuando fue su crucifixión. Se supone que ya José había muerto, pero en ningún momento nos habla de cómo había muerto. Y bueno, el texto nos dice que Jesús, hablándole a sus discípulos, les cuenta de cómo fue la vida de José, cómo llegó su matrimonio con María, su madre, y de que murió de 111 años, si no me acuerdo, si no me equivoco. Eh, pero son textos bastante extraños y que leyendo la Biblia se puede dar cuenta de la manera en que relata Jesús sus parábolas o la forma en la que hablaba. Se puede dar cuenta fácilmente que esos textos son falsos, ¿no? A pesar de que esos libros son puras charlatanerías y carecen totalmente de canonicidad, resalto la conservación y el prestigio de textos referentes no solamente al Señor Jesús, sino también al apóstol Pablo, así como a los demás apóstoles, como por ejemplo el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Felipe o el Apocalipsis de Pablo, entre muchas otras cosas. Lo que resalto es cómo se han conservado durante tanto tiempo esos textos que los coptos,
cristianos coptos, que eran los que vivían en Egipto, que ya tenían otra liturgia también, habían cambiado, pero como les dije, los libros gnósticos son textos muy raros, que tienen tienen influencias de toda la zona, ya sea de los egipcios, de los romanos, de los griegos, de los babilonios. La verdad, habría para hacer un programa acerca de esto, de cómo se han infiltrado y cómo nos han llegado hasta estos tiempos. Las influencias paganas, porque son verdaderamente influencias paganas, ya sea eh, las diferentes fiestas como las que se han guardado, eh, ya sea el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, el nacimiento del apóstol Juan, o de Juan el Bautista, la Natividad de María, diferentes fiestas que se han tomado del paganismo y que se han infiltrado dentro del cristianismo y que la mayoría del mundo observa sin saberlo, pero es porque, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el mundo está cegado, el mundo está secuestrado por Satanás y de esa manera los mantienen atados, diciéndoles, bueno, acá fíjate que hace muchos tiempos se guardaban esta clase de fiestas y les cambian un poco las palabras, pareciéndolas muy buenas, pareciendo que son de cristianos o que tienen ese peso, esa autoridad cristiana, pero que en realidad no es así, ¿no? Y por último tenemos los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en 1947, un poquito, entre 1947 y 1956, en esas 11 cuevas allí en el noroeste de Israel, en la zona de Qumran, que ya había comentado brevemente también en el video acerca del libro del Dr. Reutemann, del Tabernáculo al Templo. Lo voy a dejar aquí en el link de la descripción, si no lo encuentran en la lista de videos relacionados. Si no lo encuentran allí, lo voy a dejar aquí. Los manuscritos fueron escritos por los esenios, una secta separatista judía, que vivía en total reclusión alejado de los fariseos y de los saduceos de Jerusalén, como que ellos eran gente apartada, más santos, que también tenían sus otros libros, aparte de los libros del Antiguo Testamento, algunos también, vale resaltar también, que también tenían algunos libros de libros apócrifos, como el Testamento de los Patriarcas, el libro de Jubileos y el libro de Enoch, entre otros libros también, y también tenían sus propios libros, el rollo de la comunidad, el documento de Damasco o el rollo de cobre, donde se detallan tesoros eh, que se encontraban dispersos a través de todo Israel y de zonas aledañas, pero que finalmente nunca se pudieron encontrar. Entonces los libros acerca de los manuscritos de Nag Hammadi y los rollos del Mar Muerto son los descubrimientos más antiguos y mejor conservados, o sea, son como los textos más importantes encontrados en el siglo XX, tal vez. Se cree que puede haber más libros escondidos, pero debido a que se conserven durante tanto tiempo, durante 2000 años, 1500 años, 1800 años, hace difícil creer que se puedan conservar. Puede ser que haya, puede ser que no. Solamente cabe esperar en que los arqueólogos sean los que encuentren esa clase de textos. Pero lo que vamos a resaltar aquí es que a pesar de la conservación de todos esos textos, o de la aceptación también por la sociedad o las entidades cristianas, eh, cabe resaltar que no, no puede ser tomado como canónico esos textos porque tiene que primar el origen divino. Tiene que ser, debemos ver la palabra de Dios mostrada en esos textos, ¿no? Que no tiene que haber ninguna duda de su canonicidad. Yo por mi parte creo, como les dije al principio, que la mano de Dios estuvo detrás de toda la Biblia, a pesar de que fueron los hombres los que las conservaron, que hubieron copistas y demás
que fueron ellos quienes escribieron, que copiaron, se encargaron, pero fue Dios el que estuvo detrás para que la palabra de Dios nunca se pervirtiera o nunca llegara a perderse algo. Si se perdieron textos como siempre se piensa en los libros, como dice en el Antiguo Testamento, el libro de las batallas de Jehová o en el Nuevo Testamento la epístola a los laodicenses, tal vez no sean fundamentales para nuestras creencias. Lo importante es creer que el Señor Jesús vino, se encarnó como el verbo divino, se encarnó como verbo, como persona, eh, murió y al tercer día resucitó y eso es lo que debemos aceptar nosotros, ¿no? A pesar de que haya muchas otras leyes y demás, lo más importante creo que es eso, saber que la sangre de Cristo es la que nos podemos alcanzar la salvación por medio de la sangre de Cristo. Esto es, creo que lo que prima, lo más importante. Si bien podemos creer que la Biblia contiene errores porque los contiene, sabemos que eh, es por equivocación humana, no por error de Dios, obviamente. Tiene que ser por error del copista o por querer imponer sus propias ideas. Ya en algún otro momento creo que habíamos hablado acerca de los errores que contiene la Biblia, pero es o que son escritos a propósito o por allí alguna coma, que sabemos que las comas son muy importantes también para poder entender los textos. Entonces, porque si pensáramos que la Biblia contiene errores, ¿cuántos errores contiene? Lo importante es entender que esos errores no son fundamentales para nuestra creencia, porque si pensamos que la Biblia contiene esos errores, vamos a decir, bueno, se nos cae toda la estantería, porque vamos a decir, bueno, si tiene errores, entonces Dios no existe, Cristo no vino en carne, entonces perdemos todas nuestras esperanzas y solamente nos queda el olvido, ¿sabes? Vamos a pensar entonces que después de la muerte no hay nada del otro lado. Pero debemos pensar que los hombres somos pecadores y tenemos esa clase, queremos tener esa clase de influencia o de que, de que las personas pueden no llegar al conocimiento de Dios. Y por último, vamos a leer dos versículos, dos o tres versículos acerca de la palabra de Dios, que como siempre sabemos que son torcidas o son eh, manifestados de otra manera. Quiero leerles 2 Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16 y dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto es lo que les decía recién, que las personas trataron de torcer las escrituras para su propio beneficio, ya sea, lo siguen haciendo, lo vemos en el Evangelio de la Prosperidad, que tuercen las escrituras para decir, sí, Dios quiere darte casa, quiere darte que tenga mucho dinero, eh, pero la Biblia enseña claramente que no es así, que debemos llevar una vida más humilde. Dios, no, por supuesto, Dios no quiere que vivamos en la pobreza, en la miseria, habitando en la calle, pensando mal, porque verdaderamente vamos a llegar solamente Job para aguantar esa clase de penuria, ¿no? Donde tenía todo lo que tenía de todo, porque fue un hombre increíblemente poderoso y lo perdió todo y ni así blasfemó contra Dios. Nosotros viene una tormenta grande o se nos rompe algo, ya sea la heladera, se nos rompa el vehículo que tengamos y ya empezamos a blasfemar o se nos corta la luz, cualquier cosa ya que se, que se interrumpa nuestro status quo, ya empezamos a blasfemar contra Dios, ¿no? Entonces, Dios no quiere que tengamos nuestras cosas en orden, que tengamos eh, buena vestimenta, una casa digna, un techo digno para vivir,
podamos movernos con facilidad, entonces no tengamos enfermedades. O sea, todas esas cosas provienen de las bendiciones de Dios. Pero si comenzamos a pensar que Dios quiere que tengamos 2 casas, 5 autos, que tengamos muchísimo dinero, no es así. Porque si ya sabemos lo que pasa, si comenzamos a pensar más en el dinero, nos vamos a olvidar de Dios. Y eso es lo último que Dios quiere. Dios quiere que le amemos y que seamos celosos de su palabra, ¿no? Y por último, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí nos habla un poco también sobre la inerrancia de la Biblia, es decir, que la palabra de Dios no contiene errores, la palabra de Dios estamos hablando, no la palabra de los hombres. Sabemos que los hombres nos equivocamos, somos pecadores y nuestros pensamientos de continuo al mal. Entonces, Dios ha traído, a través de sus santos hombres, ha traído su palabra para que nos hablaran y fueran de inspiración, y sabemos que la palabra de Dios es lo mejor que tenemos hoy, ¿no? Lo único que nos puede atar o nos puede hacer pensar hacia un pensamiento futuro para que podamos llegar al conocimiento de Dios y llegar a los pies de Jesús. Entonces esto es lo que tenía para hablarles acerca de estos textos, que ya trataremos en algún otro momento, pero era para ir entrando en temas sobre otro libro que les quiero traer próximamente, pero para que tengan un pequeño pantallazo sobre lo que les quiero hablar, y para que también no seamos conmovidos, ¿no? Para que a través de todas estas palabras, como el otro día escuchaba al pastor Paul Washer, que decía, nosotros podemos tener una biblioteca gigantesca, pero si nosotros siempre tenemos que primar leer desde Génesis a Apocalipsis una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y allí encontrar a Dios y encontrar a nuestro Señor Jesucristo. No importa todos los libros que leamos, no importa toda la inteligencia que adquiramos a través de todos esos libros, pero si no encontramos a Dios y no encontramos a nuestro Señor Jesús, de nada nos vale. Esto es lo que tenía para compartirles. Dios los pueda bendecir muy ricamente, es mi deseo.